El 2020 fue un año súper productivo para mí. Sabes, me levantaba de la cama y estaba cerrando tratos, así de fácil. Tenía el mundo en la palma de mi mano, así se sentía. Estaba moviendo los mercados cada vez que me comunicaba públicamente. Increíblemente. Fue abrumador y me afectó justo al revés de lo que debería. Debí tomar distancia y darme cuenta de que esto no tenía que ver conmigo. ¿Qué momento es este? Ese momento marcó el fin de las tasas de interés del 0%. El gobierno había repartido billones de dólares a las personas. Teníamos una enorme oferta monetaria M2. Y en cambio, pensé que era yo. Y luego, ya sabes, cuando comenzó la guerra en Ucrania, todo se vino abajo financieramente, en Silicon Valley y, francamente, en muchas de las cosas en las que estaba trabajando. Fue una verdadera llamada de atención y la mayor bendición en mi vida. Nunca pensé que estaría en posición de haber ganado tanto dinero. En retrospectiva, perder 3 o 4 mil millones de dólares fue el evento más afortunado para mí. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Crees que, quiero decir, ya sabes, la guerra en Ucrania sigue en curso, pero dijiste que tuvo un efecto inmediato en los mercados? Fue un punto de inflexión crítico. Podrías marcarlo en un calendario, marzo de 2022, nunca lo olvidaré. Entonces, esa guerra, mi opinión era, ya sabes, fue apoyada por muchos en Occidente. Y me pregunto si, lo que sea que dijeran, estaba claro que lo apoyaban. ¿Crees que esos dos eventos están conectados? No me queda claro cuán conectados están, pero concuerdo en que hemos permitido silenciosamente que una máquina de guerra dañina influya en grandes partes del gobierno. Y lo que es tan interesante acerca de esto es que, en realidad, yo diría que estaba más arraigado dentro del Partido Republicano. Pero lo que se hizo evidente en los últimos años, especialmente desde que Donald Trump tomó el control agresivo del Partido Republicano, que es históricamente muy significativo. Pero ahora es más prevalente dentro del Partido Demócrata. Existen estos halcones neoconservadores que quieren conectar los puntos entre el sufrimiento de las personas y su propia oportunidad económica. Creo que eso es muy alarmante. Creo que siempre que veas eso, debes oponerte. Humanos no deberían estar en guerra. No deberíamos estar luchando y matándonos unos a otros. Es un principio moral básico que todos debemos seguir. Simplemente no puedes ir allí. Y debes resistirte a las personas que intentan llevarte allí. Totalmente de acuerdo. Perdón por interrumpir, es que era muy interesante. Así que en 2020 todo lo que tocabas parecía generar ganancias. 2 años después, todo cambia. ¿Qué perder todo ese dinero te benefició? Que tuve que dar un paso atrás y realmente averiguar cuánto de esto era realmente yo, mi preparación y mi proceso, o mi pasajero oscuro. Y esto es lo que quiero decir con eso, le he dado muchas vueltas, que todos tenemos un lado oscuro. Entonces, cuando naces, eres como un lienzo en blanco. Cuerpo capaz de hacer cualquier cosa. A menudo lo decimos, pero no se enfatiza lo suficiente, la diversidad genética entre todos los humanos es muy pequeña. Así que creo que esto muestra que todos los humanos tienen un potencial increíble, pero hay una amplia gama de resultados. Parte de eso está influenciado por lo que te sucede mientras creces, ¿verdad? Se trata de las experiencias reales que tienes, ¿cierto? Se trata de rasgos inherentes, no solo de la crianza. Algunas personas nacen con un lado más oscuro, ¿no? Algunos de ellos cometerán delitos, algunos se volverán asesinos, algunos se convertirán en adictos. Les ocurrirán todas estas cosas. En mi caso, mi experiencia vivida me dio esta sensación de que siempre he luchado contra esta inseguridad de sentir que básicamente no valgo nada.
Eres un niño, llegas aquí, no encajas muy bien, intentas cómo hacer una vida social aparte de todo lo que se supone que debes hacer, pero no funciona, ¿verdad? Así que desarrollé un sentimiento persistente de resentimiento. Y era una de esas cosas en las que siempre sentía que estaba en el exterior mirando hacia adentro. Y luego, después de trabajar en Facebook y dejarlo, a principios de los 30, de repente tuve más éxito y más. Y más dinero, para ser honesto, de lo que nunca pensé que tendría. Pasé mucho tiempo, cerca de una década, alimentando esa inseguridad comprando y coleccionando cosas. Para ser honesto, aunque creé un negocio de inversiones realmente exitoso según todos los indicadores numéricos, considero que fue una década perdida para mí. No hice nada significativo. Y llegué a un punto en 2022 donde todo eso, gran parte de ello, tuvo que ser eliminado y tuve que mirar lo que quedaba y reconstruir desde los fundamentos. Tengo una esposa increíble. ¡Qué bendición! Eso es definitivamente cierto. Tengo hijos increíbles. ¡Qué bendición! 5 hijos increíbles. Es increíble. Tucker, es increíble. Tener hijos es increíble. Tengo amigos geniales. Tengo un juego de póker los jueves por la noche que, sinceramente, no importa dónde esté en el mundo, haré todo lo posible, aviones, trenes y automóviles, para regresar porque lo que ese juego me da con mis amigos. Así que tengo estas cositas importantes. ¿Dónde es el juego? En mi casa. ¿En serio? Y es genial, sobre todo porque, hablando de póker, ¿Todos juegan? en el póker, en Silicon Valley hay un grupo de nosotros, como algunas personas conocidas, que nos reunimos. Mi esposa fue la responsable de hacer esto. Cuando vio el juego por primera vez, notó a toda esta gente y le pareció muy interesante. Ya sabes, muchos de mis amigos tienen un toque de tism, y lo que pasa es que, ya sabes, terminas mirando tus cartas durante 8 horas seguidas, sin que pase nada. Y ella dijo, chicos, esto es ridículo. Pueden jugar unas horas, pero a las 7 de la noche, vamos a parar para cenar. Nos sentaremos alrededor de una mesa y todos vamos a hablar. Y tienen que mirarse a los ojos. Era muy gracioso. Pero se ha convertido en un ritual. Todos nosotros nos sentimos notados. Poco a poco, la gente empieza a hablar de cosas que normalmente nunca mencionaría, y lo que observas es un patrón que se repite. La gente carga con un fuerte sentimiento de inseguridad, logran mucho, pero es más que nada reconocimiento externo y no lo sienten realmente por dentro. Otros lo reconocen, pero no se siente de verdad internamente. Y así hay un sentimiento de vacío y la gente empieza a sentirse ansiosa. Pensé que XYZ resolvería el problema. Creí que los relojes, el barco, el avión, la ropa, las joyas resolverían el problema. Nada lo resuelve. Y como un reloj, todos mis amigos pasan por esto. Y es interesante, ya casi pasé esta fase, pero ese juego de póker ha sido como una sesión de terapia, donde todos hablamos y al final nos sentimos más relajados. Se siente un poco más comprendida sobre lo que está pasando. No te cuento esto para buscar simpatía. Es solo para mostrar que todos están lidiando con algo. Volviendo a mí, pude identificar cuál es mi problema. ¿Cuál es? Es una carga grande e inútil que he estado tratando de llevar cuesta arriba, que no vale mi tiempo. Es esta idea de que no valgo nada y que no merezco el tiempo de nadie. Y eso viene de la forma en que me criaron y de las cosas que me pasaron. No quiero ninguna simpatía por eso, excepto para decir, esa es mi cosa, pero ahora que lo sé, puedo intentar hacer cosas más productivas que siento que son valiosas. Creo que es un proceso muy útil porque reintroduce, creo que puede arreglar para muchas personas, lo que está tan roto en este momento. Perdido nuestra conexión espiritual. Nadie cree en ningún orden superior, fe o Dios. Y entonces creo que lo que pasa es que tienen un momento de profunda realización. Se sienten abrumados por las dificultades. Y al final, puede que no lo digan en voz alta. Piensan que están viviendo una historia sin sentido, ¿no? Esa es la famosa cita sobre por qué la espiritualidad es importante. Y cuando te sientes así y no tienes una respuesta, empiezas a sentirte enojado y comienzas a resistirte y a pensar, derríbenlo todo. Nada de esto funciona. Todo es una tontería. Así que quiero resolver esto por mí mismo, y mientras vivo y trabajo, empiezo nuevos negocios y hago nuevas inversiones. Intentaré señalar esto porque al hacerlo, otros quizás empiecen a cuestionar las cosas.
Tengo un lado oscuro. ¿Qué es? ¿Cómo te volviste tan consciente de todo esto? La mayoría de la gente, cuando se siente triste, simplemente sigue con sus rutinas habituales que no ayudan. Te detuvo y te hizo pensar en lo que estaba pasando. Sigue siendo una fuente de ira para mí, como esta idea de que básicamente no valgo nada me hace enojar. Y lo proyecté durante muchos años, más o menos en las personas que, ya sabes, mis padres en su mayoría, y toda esa disfunción. Que lo pienso mucho. Y luego, cuando cometo errores, como en 2022 cuando empecé a anotar todos los errores que cometí. Una o dos capas. De hecho, los anoté. Los anoté. Por ejemplo, invertí unos cientos de millones de dólares en algo. Fracasó completamente. ¿Qué pensando? Y primero, en tu mente, es muy ingenioso. Al principio te engañas muy efectivamente. Decidí este enfoque. Pensé que los cálculos de flujos de caja futuros eran, todo es absurdo. Luego compartí mis pensamientos para responsabilizarme, lo que también fue absurdo. Esa comunicación atrajo atención y me gustó cómo me hizo sentir. Y entonces dije, espera un momento. Eso se siente verdadero. Odio poder decir que podría ser cierto, pero se siente verdadero. Entonces empecé a pensar en cuántas otras decisiones tomé en ese tiempo basadas en la misma mentalidad. Cuando identifiqué 4 o 5 de esas decisiones, me di cuenta, esto no es lo que debería estar haciendo. Luego reconsideré cuántas decisiones en mi vida habían sido influenciadas por el deseo de llamar la atención. Resultó que eran muchas. Las cosas que compraba, la ropa que usaba, lo que decía y cómo trataba de vivir mi vida, todo reflejaba esto. Di que ese no era yo. Me avergonzaba de ello. Luego me enojé por eso. Entonces le pedí ayuda a mi esposa para cambiar esto. Esto significa que es importante tener una pareja que pueda vivir contigo los buenos y malos momentos. ¿Qué dijo tu esposa cuando le contaste esto? Ella dijo, te lo he estado diciendo por años. Eso es típico de una esposa, ya sabes. Por fin escuché, y ella siempre bromea sobre esto. Dice que podría compartir las ideas más brillantes del mundo. Pregunta, ¿crees que necesitas que un hombre te lo diga? Y le dije, esta vez, ese hombre fui yo. Es una broma. Pero es verdad. Y entonces, y mi suegro, cuando finalmente como que me deshice de toda la ira que tenía. Mi suegro fue el padre que siempre quise tener. Y lo que quiero decir con esto es que algunas personas pueden no entender esto, tú que tal vez lo entiendas o tal vez no. Es extremadamente incómodo sentir amor incondicional de las personas a tu alrededor si nunca lo has sentido. Si siempre lo has sentido, no sabes lo que significa cuando alguien lo dice. Preguntas, ¿qué significa eso? Sabía que eso no era lo que yo pensaba que debía ser el amor. Y luego, cuando la gente me amó de esta nueva manera, quedé desconcertado. Y eso me enfureció. No paraba de preguntarme, ¿qué es esto? Me resistía a esto, y seguía preguntándome, ¿por qué mis experiencias pasadas no fueron así? Y me encontraba atrapado en un ciclo continuo de enojo. ¿Ver el amor en la familia de tu esposa te hizo sentir mal por tu propia infancia? Inicialmente estaba enfadado, incluso con... Sabes, a nivel subconsciente, no entendía su amabilidad y sospechaba que debía haber una trampa oculta. ¿Dónde está la condición oculta? Siempre hay una condición oculta. Y durante años, ella siguió diciéndome que no había ninguna condición oculta. Luego me dijo que esto era lo mejor que nos podía pasar. Dijo que ahora, la siguiente etapa de construcción es algo que haríamos juntos. Y otra vez, me volví loco. Y me pregunté, ¿qué quieres decir con eso? ¿Dónde encontraste a esta mujer? Dios mío, parece que es del cielo. Resulta que es de Milán. Pero viene de un lugar extraordinario. Y dijo que lo haremos juntos. Y será increíble, sea lo que sea, porque mirando atrás, el proceso en sí será significativo. Entonces, necesitaba una guía y necesitaba estar abierto a escuchar. Así que, necesitaba ese evento. No piensa en un niño, como yo. Crecí en Sri Lanka. Había una guerra civil. Por la guerra,
Pedimos asilo en Canadá, crecí con ayudas sociales, obtuve un título de ingeniería y en un año ya estaba en Estados Unidos donde mi carrera mejoró rápidamente. Todo iba bien. Me convertí en el vicepresidente más joven de AOL a los 26, manejando un gran negocio de mensajería. Luego Mark Zuckerberg me reclutó. Fui a Facebook como uno de los primeros ejecutivos. Construí ese negocio. Todo lo clave que ahora valoran, como efectos de red, monetización temprana y expansión internacional, lo lideró mi equipo. La mayoría de mi equipo aún maneja esa empresa. Después me fui y fundé una compañía de inversiones. Los retornos de esas inversiones son muy buenos. Así que, aparentemente, todo funcionaba bien. Así que me tenía en mucha estima, pero por las razones equivocadas. Si tiene sentido. Claro que sí. Podía presumir de mi cuenta bancaria, seguidores en Twitter o logros similares, y luego ¿cuándo? Y eso cambió, ¿no? En el año 2022-2023, ¿qué pasó? Pensé que esto iba a funcionar y durar para siempre. Fue una oportunidad para reflexionar profundamente y aceptar la dura verdad. Te motivan cosas tontas y triviales. Regresa a lo básico. Cuando miré alrededor, no era solo yo quien pasaba por esto. Muchos de mis colegas en Silicon Valley también habían pasado la última década logrando poco. Todos nos volvimos más ricos, pero nos sentíamos más pobres. Me pregunto, lo sé, y ciertamente lo he visto mucho, habiendo pasado mucho tiempo con gente rica, pero rara vez he visto a alguien abordarlo tan honestamente como lo estás haciendo ahora. ¿Conoces a otros que hayan podido reflexionar tan claramente? Que hay personas que tal vez no hablen de ello, pero creo que lo han vivido. Yo sé que Elon lo ha vivido, donde siempre ha respaldado cosas basadas en, como, esto es, así que, ya sabes, lo grandioso de estar en Silicon Valley es que hay personas que tengo el honor y la suerte de conocer. Y como él, pero realmente no traté de aprender de él hasta 2022, si tiene sentido. Tomó muchas decisiones que me parecían inteligentes desde el punto de vista empresarial. No tenía nada que ver con los negocios. Siempre actuaba basándose en sus principios morales fundamentales. El dinero nunca le importó. Él nunca hizo nada para vivir esa experiencia. Ama a sus amigos. Ama a su familia. Me llevó una década conocerlo hasta que comencé a escuchar eso y a realmente enfocarme en eso. Él es un ejemplo. Hay personas mayores que han pasado por esto. Mi suegro ha enfrentado muchos altibajos. Construido un negocio increíble. He tenido que decidir qué es realmente importante en medio de grandes desafíos. Soy una persona de honor. ¿Se puede confiar en mi palabra? Cuando nos damos la mano y acordamos algo, ese acuerdo es definitivo. Puedo obtener una ganancia grande o una justa y él produce medicamentos que salvan vidas. ¿Debería hacerlos más accesibles? Toma esas decisiones. Puedes ver sus valores morales reflejados en sus acciones. Ahora tengo 3 o 4 personas en mi vida a las que realmente escucho. Antes no escuchaba porque mi ego me hacía sentir superior. Eres el mejor. Viste muy rico a tus 30 y tantos. Eso es extraño. Realmente no es extraño donde vives. Es común donde vives, pero históricamente ha sido raro. ¿Cuáles crees que son los pros y contras de eso? La ventaja, creo, es que puedes empezar a enfocarte realmente en lo que te importa. La desventaja es que si no has descubierto lo que te importa, perderás mucho tiempo. Buen punto. ¿Qué hiciste después del hipo de Facebook? De parte de los Warriors. Fue súper emocionante. Convertí en dueño del 10% de los Warriors. Recibí un comunicado de prensa de la NBA. Y había como 2 jugadores en el equipo en ese momento que eran mayores que yo. Eso es bastante raro. Y hice buenas amistades con ellos. Cuando ganábamos campeonatos, íbamos a Las Vegas a celebrar juntos. No me malinterpretes, fue una experiencia increíble, sobre todo para alguien que antes no tenía vida social. ¿Me entiendes? Así que aproveché eso porque es como llenar una jarra de agua,
¿verdad? Esa jarra siempre había estado vacía. Nunca me invitaban a salir antes, así que cuando me invitaron, lo vi como una oportunidad. Obviamente, era por mi posición, no porque fuéramos viejos amigos, pero aún así me invitaban a salir. A veces, yo pagaba la cena, no importaba, estaba feliz de salir. Estaba involucrado, activo en la vida social, pero luego la jarra se llena. Entonces, te das cuenta de que incluso cuando la jarra está casi llena, esperas que el poquito que falta lo resuelva todo. Es cierto. Así que pasas por estos ciclos. Y bueno, eso fue algo interesante. Te enfocas en adquirir posesiones materiales. Eso no cambia nada. En serio, no cambia nada. Todas estas son experiencias muy vacías que, como dije, el problema con cosas como las redes sociales es que glorifican estas cosas. Todos caemos en eso. Yo caí. Así que cuando tienes dinero, compras estas cosas porque crees que representan felicidad o éxito, pero no es nada de eso. Nadie que esté escuchando creer, porque todos piensan que aprenderán repitiéndolo, ya que parece que no es una lección de vida muy dañina, ¿no? Como tener un suéter lujoso sin necesitarlo. Pero el mensaje más grande es más importante, que es que si tienes una idea de lo que es importante, puedes ver las cosas que realmente están sucediendo de una manera mucho más clara, están más enfocadas. Diría que ahora, a mis 48 años, soy mucho más consciente de lo que significa ser estadounidense, cuál es mi trabajo como empresario estadounidense, como ingeniero, como emprendedor. No se trata de todas estas tonterías superficiales porque no aportan nada. Permitir que el sistema que me recompensó y me benefició sea un poco mejor en términos de las contribuciones que le doy antes de que ya no forme parte del sistema en 50 o 60 años. Eso me motiva mucho ahora. Y esta idea de que mis hijos puedan unirse al equipo América y hacer cosas geniales, encontrar la felicidad, encontrar un gran esposo, encontrar una gran esposa, tener un montón de hijos y vivir una buena vida y saber por lo que pasó su padre y tener una mejor idea de eso, me parece algo que puedo añadir al sistema. Ser un buen ejemplo para mis amigos cuando enfrenten sus propios desafíos. Que corrijan su rumbo más rápido que yo. O sea, me divorcié, ¿no? Eso es algo terrible, la verdad. Puedes de hacerte rico. Después de todo eso, me divorcié. Tuve mucha suerte de encontrar a mi esposa, pero mi punto es que divorciarme se sintió como una pérdida familiar. Literalmente, sí. Es como una muerte literal, y tú eres parte de la causa de esa muerte. Ya sabes, son tanto el esposo como la esposa. Ya, solo hay dos responsables. Así es. Veo a algunos de mis amigos empezando a perder el equilibrio. Ahora puedo intervenir un poco y animarlos y ayudarlos con delicadeza. No estoy diciendo que sean cosas muy grandes, pero realmente satisfacen necesidades profundas que he tenido desde hace mucho. No me había dado cuenta. Esas son las cosas más importantes. Si puedes ayudar a alguien a salvar su matrimonio, eso es más importante y virtuoso que muchas otras cosas que hacemos. Entonces, francamente, casi todo, especialmente cuando piensas en los hijos de ese esposo y esa esposa. Sí, Es lo más importante. estoy completamente de acuerdo. Un matrimonio feliz lleva a hijos felices. Sus beneficios se transmiten por generación. Exacto. Esta mañana estaba conversando con uno de mis hijos. Conozco a muchas personas adineradas y estábamos hablando de alguien que es reconocido por ser bueno. Un millonario que está totalmente enfocado en hacer más dinero a exclusión de todo lo demás, y uno de mis hijos me dijo, y no de manera juzgadora, sino con cariño hacia esta persona, pero algo así como, ¿por qué? ¿Qué es exactamente eso? Quiero decir, ¿por qué? Sabes, supongo que hasta cierto punto está en piloto automático, como, ya sabes, hago dinero, haré más dinero, pero esa necesidad de hacer más dinero que es literalmente superfluo. ¿Cómo nunca necesitarás ese dinero? ¿Qué es eso? Es señal de un vacío en otro lugar. Es una jarra que intentan llenar y piensan que cuanto más cerca están de llenarla, el problema es que tu mente simplemente cambia la jarra por una aún más grande. Y cada vez que se llena, la cambian por una aún más grande. Quizás una mejor forma de ver este asunto sería:
¿Qué estoy haciendo con mi tiempo que realmente ayuda a que el lugar que me dio una oportunidad sea mejor y a que las personas que viven a mi lado sean mejores? Esto es realmente una afirmación de gran valor moral. Y luego puedes ver todas las cosas y todos los problemas que enfurecen a todos en Estados Unidos como una oportunidad para realmente actuar sobre ellos. Y eso es útil. Con dinero, puedes acelerar cambios positivos mucho más que aquellos que enfrentan luchas más largas y difíciles. Definitivamente. Creo que hemos perdido eso. No hay suficiente gente que simplemente diga, ¿sabes qué? Estados Unidos me ha dado tanto. ¿Cómo devuelvo el favor? Y no necesariamente tienes que retribuir trabajando en una ONG o en el gobierno. Puedes simplemente notar los problemas que existen y arreglarlos. También puedes resolverlos creando empresas, que a menudo es el mejor enfoque. Y me pregunto, ¿por qué no lo hace más gente? Buena pregunta. También puedes tener 5 buenos hijos, que probablemente es lo mejor que puedes hacer por cualquier país. Así que gracias por eso. Sin embargo, he notado que algunas de las personas que se beneficiaron enormemente de los Estados Unidos lo detestan intensamente y realmente no entiendo por qué. Creo que eso es. Creo que lo que pasó. Te compartiré mi perspectiva, y tú me dices en que estás de acuerdo o en desacuerdo. Pero es importante que los 330 millones de estadounidenses reconozcan esta verdad. Creo que esta es una idea fundamental que es esencial para ser estadounidense. Somos el país más importante que existe en el mundo. Somos el país más importante hoy. Debemos seguir siendo el país más importante en el futuro. Fin de la discusión. Si lo dices suficientes veces y lo crees. Entonces hay 2 cosas que sustentan eso, y creo que solo son 2. Somos la economía más vibrante del mundo. Y tenemos el ejército más fuerte del mundo. Y si estás de acuerdo con estos 2 puntos, lo cual debería ser indiscutible, como si te dijera, Tucker, producimos las mejores naranjas y burritos en América. Eso no nos hace el país más importante del mundo. Si dijera que hacemos los mejores zapatos y televisores de pantalla plana, eso no significa que seamos el país más poderoso. Pero si te dijera que tenemos la economía más fuerte y vibrante y el ejército más fuerte y poderoso, ese es el país más fuerte e importante del mundo. Y luego solo hay una cosa. ¿Qué te da esas 2 cosas, que es la supremacía tecnológica? Así que, vuelve a estos ejemplos. Si te dijera que escribimos los mejores libros, esos libros podrían ser increíblemente poderosos, pero no te dan supremacía tecnológica. Si te dijera que tenemos abundantes recursos energéticos como campos petroleros y gas natural, es importante pero no garantiza nuestro liderazgo tecnológico. Alcancen este objetivo podrán construir la economía más dinámica. Usarán ese dinero para construir el ejército más poderoso. Combinarán estos 2 factores. Se convertirán en el país más poderoso. Así que, creo que hoy en enero, enfrentamos un serio riesgo de perder nuestra posición en el mundo. La razón es que tenemos gente entre nuestras filas que está socavando activamente nuestra economía y fuerza militar. Lo hacen no abiertamente, sino porque están en posiciones de liderazgo y fundamentalmente carecen de entendimiento. Este problema necesita ser abordado. Creo que lo que necesitamos es una revisión completa de las personas al control de esto. La falta de juicio económico, la falta de juicio militar está arruinando la capacidad de América de ser el país más importante del mundo. Somos, en Silicon Valley, creo que es justo decir que hemos tenido una década perdida. Cuando investigues las razones, pregúntate cuáles son los 2, 3 o 4 avances tecnológicos revolucionarios creados por Silicon Valley en la última década. Es difícil identificarlos. Un ejemplo es Elon Musk. Ha desarrollado cohetes reutilizables. Ha creado una malla global completa de infraestructura de comunicaciones. Ha creado coches eléctricos. Es un logro increíble. Y lo ha hecho con una mano atada a la espalda, lo que significa luchando contra el gobierno, local, estatal, federal, en cada oportunidad durante los últimos 10 o 15 años.
¿Qué hemos logrado los demás? Hemos creado AirPods y Instagram Reels. ¿Qué? Creo que mucha gente cayó en la misma calma en la que yo caí. Enfrentamos oposición constante. Nos distrajimos. Perdimos el tiempo. Sabes, organizamos todo un grupo. La ingeniería es muy parecida a los deportes profesionales. O sea, hay estrellas destacadas en ingeniería como Michael Jordan en deportes. Muchos no son tan talentosos como Michael Jordan, ni siquiera entrarían en un equipo juvenil. Existe esa loca distribución de capacidades. Supongamos que en Silicon Valley hay 5 millones de ingenieros. Si cuentas todas las empresas y toda la gente, podría ser mucho, pero no estoy seguro. Te puedo decir que hay al menos 25 o 50,000 de ellos que son como Michael Jordan tan capaces. Y en cambio, lo que le dijimos a esta gente es, oye, no ganes 6 campeonatos en 8 años. No seas el jugador más prolífico de la historia. Les dijimos que podían driblar el balón por la cancha, pero no muy rápido, porque podría hacer que otros se sientan inadecuados. ¿Sabes? Puedes hacer algunas entradas, pero no demasiadas, porque debes pasar la pelota y darle a los otros miembros del equipo que contratamos la oportunidad de anotar. De todas estas cosas tontas. Luego la gerencia del equipo vendría y diría, ¿sabes qué? Creo que ahora el objetivo debería ser jugar al wiffle ball. Y luego sacas a Michael Jordan de la cancha de baloncesto y lo pones a jugar wiffle ball. Eso es lo que hizo Silicon Valley. Nos distrajo el dinero mientras aprovechábamos este increíble talento. Que lo que realmente sucedió en el Valle, lo que sucedió es que todos los multimillonarios se convirtieron en decamultimillonarios y centimultimillonarios. La riqueza aumentó mucho, mientras que la innovación disminuyó mucho. Así que, nos volvimos complacientes debido a nuestro éxito económico. Soy mucho más inteligente porque soy mucho más rico. No lo eres. No lo eres. Te daré otro ejemplo. Parece simple decadencia a la antigua. Pero creo que había algún significado de sabotaje, o tal vez sabotaje no es la palabra correcta, pero había trampas que se tendieron y todos caímos en ellas, la trampa Day, la trampa woke. Todas estas fueron distracciones del objetivo principal de innovar. Te daré 2 ejemplos para ilustrar esto. Te daré un ejemplo típico del Silicon Valley, que comienza a principios de los 2000s. Jennifer Doudna, una profesora destacada en Berkeley, lidera el desarrollo de CRISPR, permitiendo modificar genes. Dejemos de considerar los derechos y errores morales de esto por un momento. Podría usarse como herramienta o arma, lo reconozco. Pero claramente funciona como una herramienta dentro del conjunto de tecnologías que consideramos importantes. Durante la siguiente década, lo que Silicon Valley logró hacer fue enredarse en demandas de propiedad intelectual sobre quién era el propietario real. China tomó el conocimiento que estaba disponible públicamente y lo desarrolló aún más. ¿Fue esa una decisión sabia? ¿Estés de acuerdo o no? ¿Deberíamos ser nosotros quienes controlemos esa tecnología, o debería estar en nuestro conjunto de herramientas para usar? ¿O debería China controlarla y tomar esas decisiones? Donde si de repente hay alguna enfermedad en el futuro. Y requiere esta forma muy precisa de edición genética, y solo ellos pueden hacerlo. Una organización oficial en China podría ofrecer una cura para 8,000 millones de personas en todo el mundo. Eso les dará un tremendo poder económico. ¿Fue sabio para América permitir esto? Creo que no fue. Les daré un ejemplo diferente, que es justo hoy, mientras usted y yo estamos sentados aquí, el presidente Biden emitió una orden ejecutiva. Y lo que dice la orden ejecutiva es: la orden ejecutiva indica que la inteligencia artificial será crucial. Por lo tanto, pretendemos permitir que se usen tierras federales para centros de datos de inteligencia artificial. Ahora se pone interesante. Esto suena inteligente. Vamos a examinar los detalles. Y en el segundo o tercer párrafo, lo que dice es, sin embargo, que tenemos que pensar en él, ya sabes, la diversidad y equidad de dichos centros de datos. Espera. Básicamente hay que darle preferencia a la energía limpia. ¿Es esa la misma energía limpia que esencialmente se hizo imposible debido a problemas de permisos y estudios de impacto ambiental?
No puedes simplemente construir granjas solares cuando quieras. No es fácil construir parques eólicos en América como se desea. No puedes construir reactores nucleares porque no te lo permiten. Estos no son límites tecnológicos. Son límites impuestos por regulaciones. Estos dos ejemplos muestran que ahora mismo no se puede hacer lo mejor para Estados Unidos. La gente ha olvidado lo importante, han perdido de vista las prioridades. Las prioridades son que necesitamos seguir siendo la entidad económica y militar más singularmente poderosa del mundo. Y eso se logra con tecnología superior. Te daré otros dos ejemplos. Dime si te parecen aburridos. Para nada. Arabia Saudita está haciendo un trabajo increíble. Están monetizando su petróleo. Ellos están haciendo movimientos estratégicos con su dinero. Lo que han decidido es que van a destinar el dinero que obtengan de la venta de petróleo para construir una infraestructura de centro de datos global para la IA. Eso es muy inteligente. Y cuando miras a Arabia Saudita en un mapa, piensas, oh Dios mío, esto es muy inteligente, que están justo en esta arteria entre Asia, Europa y África. Exacto. Esto es críticamente inteligente. ¿Cuál es la única cosa que necesitan y no tienen? Son los chips de IA. IA, para explicarse en tu audiencia. Piensa en la IA como dos cubos, ¿de acuerdo? El cubo número 1 es donde entrenas el cerebro, ¿de acuerdo? Piensa en la IA como un cerebro. Cubo número 1, entrenas el cerebro. En la segunda, usas el cerebro para tomar decisiones, ¿ok? Los chips que fabricamos para entrenar el cerebro de la IA están bajo control de exportación. ¿Cierto? Preferimos no dejar que otros entrenen su IA a menos que podamos controlarla. Esa decisión sobre exportar la toma el Departamento de Comercio. La forma en que usamos el cerebro es un tipo diferente de chip y también tenemos algunos controles de exportación allí. ¿Qué tendrá que hacer eventualmente Arabia Saudita? Son aliados de América. Quieren hacer lo correcto, pero tienen la responsabilidad con su gente de tratar de convertirse en la potencia económica y militar más increíble del mundo. Comprarán los chips a aquellos que estén dispuestos a venderlos. Mirarán hacia el este. Mirarán hacia el este y lo encontrarán en China. Aquí otro ejemplo diferente. Si miras a Meta, Meta ha invertido decenas de miles de millones de dólares en entrenar un cerebro, ¿de acuerdo? Un cerebro de IA llamado Llama, ¿verdad? Esos son los esfuerzos de Meta en IA. Y es de código abierto. Es genial. Mis empresas lo usan. Funciona. De alta calidad. OpenAI, que es el competidor privado de código cerrado de Meta y Llama, también tiene un cerebro de IA que han entrenado, ya sabes, GPT, ChatGPT, probablemente lo hayas usado. También han invertido miles de millones, en parte financiados por Microsoft. Mientras tanto, en diciembre, una empresa china abrió un modelo en el que gastó decenas de millones de dólares. A menudo, ese cerebro digital es más inteligente que ambos sistemas de Meta, y supera a OpenAI en muchos aspectos. Es mucho más barato, por 2 órdenes de magnitud. ¿Significa esto para los otros 182 países del mundo interesados en la tecnología de IA? ¿Elegirán la opción de $10,000 millones o la de 10 millones? Elegirán la opción de 10 millones de dólares, y considerando por qué costó 10,000 millones de dólares. Esa era mi pregunta. Costó 10,000 millones por los obstáculos que ponemos frente a las empresas. Estos obstáculos impiden que las compañías creen lo que necesitamos para mantener nuestro liderazgo tecnológico. Te daré algunos ejemplos. Hay una gran diferencia. Por ejemplo, una de las cosas que China elige no hacer es que no respetan realmente la ley de copyright. Ahora, no estoy diciendo que debamos violar la ley de derechos de copyright, pero creo que es importante reconocer que hay una carga técnica que crea al entrenar estos cerebros para intentar filtrar contenido que el New York Times o Fox News etiquetan y dicen, no aprendan de esto. No se te permite a menos que tengas un trato conmigo. Esto añade un costo significativo. ¿Cómo evaluamos ese problema? Hoy en día, si le preguntas a alguien, la conversación es bastante directa. No es complicado. ¿Apoyas el copyright o no? Creo que la pregunta es más compleja.
A entrenar mejor estos sistemas digitales, si pudiéramos establecer una relación financiera, ¿no sería beneficioso que nuestro sistema fuera más inteligente y rentable en comparación con otros? Si haces esa pregunta, mucha gente la consideraría complicada. La respuesta no es simplemente sí o no, pero en general, me inclinaría por el sí, reconociendo que hay consecuencias. Déjame darte otro ejemplo. Construir centros de datos requiere mucha energía. ¿Por qué es tan caro? No es que supón que quisieras usar paneles solares. ¿Son caros los paneles solares? No. ¿Que la capacidad de hacer las interconexiones es costosa? No. ¿Que construir esa instalación? Tuvo un estudio de impacto ambiental de varios años, innumerables demandas. Tipo de indirectas y desinformación por parte de todos estos actores independientes que creían que estaban persiguiendo sus propias prioridades. Y no había una válvula de escape que dijera aprecio y respeto. ¿Ves que estás tratando de proteger al urogallo terrestre? Este problema es más grande que eso. Necesitamos asegurarnos de mantener nuestra ventaja tecnológica. Ese centro de datos será usado por la NSA para proteger a América. Así que debe construirse en 9 meses. Sin excepciones. Ahora mismo, no podemos confirmarlo y no está claro quién debería hacerlo. Entonces, todo este tiempo cuesta dinero. Esta complejidad cuesta dinero. El resultado son los costos prácticos de construir estas cosas, que son simplemente 2 órdenes de magnitud mayores que los de nuestros competidores. Pregunto si simplemente la economía básica de la IA obligará a cambios. Por ejemplo, el consumo de energía de la IA, estaba escuchando sobre eso, era un centro de IA en otro país hace 3 días, y decían que no están exactamente seguros de lo que se necesitará para operar uno, pero podría ser 10 veces más que un centro de datos normal, lo cual me pareció increíble. ¿Y cómo la alimentas exactamente? Entonces tienes estos imperativos en competencia. Tienes la agenda climática versus la IA, que es crucial para la economía futura de California, por ejemplo. ¿Puedo empezar diciendo algo? Necesito expresar algo importante. Por favor, continúa. Estoy intentando provocar una respuesta. No hay nada que los países occidentales puedan hacer que, de ninguna manera, forma o magnitud, se pueda comparar con el impacto de las decisiones que tomen China e India. No vivimos en burbujas pequeñas. No hay una burbuja de cristal que esté encima de los Estados Unidos. Compartimos la misma ecología. Esta ecología es sumamente compleja y matizada y existe globalmente. Y la realidad es que India y China, en conjunto, tienen mucho más impacto que lo que tú y yo podamos hacer al convertirnos en veganos. ¿Hablas del impacto en el clima y el medio ambiente? Lo he notado, sí. Creo que esa es la razón por la que hemos perdido tanto terreno. Los incendios en California demuestran claramente nuestras vulnerabilidades. Deberíamos tener a la población estadounidense usando paneles solares y baterías de almacenamiento hoy mismo. ¿Qué? Es bueno hacerlo por el cambio climático, pero la razón principal es la resiliencia. La razón es para tener energía en momentos difíciles. La razón es para que puedas sostener a tu familia, cocinar, convertir agua de mar en agua potable o lo que necesites. Entiendo tu enfoque de preparación energética, estoy de acuerdo contigo. Es simplemente la realidad práctica. Totalmente de acuerdo. En cambio, lo usamos como un estándar moral que todos deben adoptar. Todos tienen una opinión, lo que solo frena el progreso. Entonces, supongo que lo que estoy diciendo es que pasamos demasiado tiempo distraídos con ideas marginales y necesitamos recalibrar. Entonces, necesitamos ser y debemos seguir siendo la potencia más singular y poderosa del mundo, lo cual proviene de la supremacía económica y militar, y esa supremacía proviene de una sola cosa, la supremacía técnica. Entonces, tienes que encontrar una manera de permitir que esos 50,000 Michael Jordans que existen en América puedan destacar. Déjalos florecer. Eso es lo necesario. Me pregunto sobre la estructura de Silicon Valley. ¿Puedo dar otro ejemplo? Claro. Perdón, este es mi último punto. Uno de los enfoques principales en inteligencia artificial es la robótica. Yeah.
explicarlo mejor, un robot se mueve usando componentes llamados actuadores. Y una de las cosas que los actuadores necesitan, una de las formas en que generan movimiento mecánico planar tridimensional, es mediante el uso de imanes. Los imanes permanentes son diferentes de los imanes comunes que usamos en casa. Están hechos de materiales conocidos como metales de tierras raras. El término tierras raras es engañoso. No son raras, sino que están ampliamente disponibles en la Tierra. California tiene una cantidad importante de tierras raras. En California, es casi imposible obtener un permiso para extraer estos materiales, sin importar qué tan ecológico sea el proceso. Extraer esos materiales y asegurarnos de que pudiéramos fabricar imanes para poder hacer los robots y así mantener nuestra supremacía técnica, ¿verdad? Así es como creo que se debería tomar la decisión. Apuntamos a la supremacía técnica en los próximos 5 a 10 años. Habrá un gran avance en robótica. Estados Unidos debe liderar en esta área. América debe fabricarlos. Tenemos que aprender a programarlos. Nuestros robots tienen que ser más inteligentes. Hay un enfoque en inteligencia artificial, ¿no? Hay una rama de ingeniería mecánica y también hay una rama de minería. Vamos a reunir los materiales. Asegurémonos de no depender de nadie para poder producirlos. Por cierto, estos son trabajos bien pagados si puedes conseguir los permisos necesarios. Cuando es urgente extraer tierras raras y hacer imanes permanentes, no es posible. ¿Qué? ¿Vas a pasar 13 años lidiando con problemas de permisos en California para lograr eso? Yo sé esto. La razón por la que sé esto es porque inicié un negocio. Para evitar que China controle todo el suministro de tierras raras. Primero intenté hacerlo en California, pero fue imposible. Invertí en un negocio que en realidad tenía una mina antigua que pudimos volver a poner en funcionamiento a través de un proceso de quiebra y bla, 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 pero no es ni de cerca suficiente. Así que fui a India y conseguí que aprobaran un acuerdo con el gobierno indio. Y lo que pudieron ver fue la justificación estratégica de asegurarse de que tuviéramos acceso no solo a las tierras raras, sino también de asegurarse de que hubiera subsidios para que pudieran competir en el escenario global a un costo más bajo que China. Ahora puedo traerlas de vuelta a Estados Unidos para fabricar estos imanes. ¿Me gustaría hacer eso en América? No, es imposible. Estaría perdiendo tiempo por una década. El equipo en India cerró el trato conmigo en menos de 18 meses. Ellos entienden. Hay un punto crítico en el que se reunirán y preguntarán, Chamath, ¿qué necesitas? ¿Qué tiene sentido? Y yo respondo explicando lo que estamos tratando de hacer. Aquí está porque es importante. Está porque es importante tener una cadena de suministro global independiente de China. Es competitivo. Es bien para todos. ¿Están de acuerdo y creen que es genial? X, Y y Z. Por favor hagan estas 3 tareas. Construyan una instalación allá. Nos aseguraremos de apoyarlos. Solo nos vamos a atascar y fallar. Quiero decir, podemos generar. ¿Tenemos el equipo necesario para producir suficiente electricidad para mantenernos líderes en IA? Entonces, lo otro loco de ese decreto ejecutivo de Biden es, ¿por qué tienes que, por qué no podrías haber detenido el decreto ejecutivo en ese primer párrafo? Porque sin eso no incluiría las medidas de control, que son el objetivo principal. Controlamos tus acciones. Te damos algo, pero entonces tomamos control. Nosotros controlamos. Estados Unidos tiene más gas natural y petróleo. No sé si viste esto, Tucker, pero salió un dato esta semana. Y nuestra dependencia del petróleo extranjero es casi en su totalidad. Sí. Casi ni necesitamos comprarlo ya. Producimos más de lo que importamos, y pronto quizás no necesitemos importar en absoluto. Esta es una declaración increíble sobre la independencia energética de América. Esta es la forma más obvia de garantizar la paz. Si no compites por ese recurso importante, es muy poco probable que vayas a la guerra. Mirando las últimas 4 o 5 guerras, ¿de qué se trataban? Petróleo. Costaron billones de dólares y muchas vidas estadounidenses. Y ahora tenemos la capacidad de alimentar esos centros de datos. ¿Deberían construirse los data centers de manera justa y predecible en terrenos federales? Porque apoya la superioridad técnica que necesitamos. Hay que tener una conversación sobre cómo compartir la abundancia económica. Entiendo eso, pero al menos puedes tener la conversación. Eso es adelantar. Entonces,
Volviendo a este tema, si puedes construir estas cosas, creo que lo que Biden debería haber hecho es simplemente decirle a todos que hagan lo mejor posible, usen energía, usen gas natural, usen petróleo, y resolveremos los problemas después de que hemos ganado. Eso parece ser liderazgo. Cierto, pero no puede hacer eso porque está rodeado de gente que rechaza el uso de hidrocarburos. Pero no se basa en ninguna realidad. Lo sé. ¿Qué? Se basa en la ostentación moral. Lo he notado. Pero simplemente creo que estamos, o sea, si tienes mandatos para alcanzar cero emisiones netas o mandatos para no usar hidrocarburos, mandatos para vehículos eléctricos, y este imperativo económico en torno a la IA, y a la gente le gusta el aire acondicionado, simplemente no creo que tengamos suficiente electricidad, a menos que se construyan infraestructuras como realmente pronto. Es increíble que hayas mencionado el aire acondicionado. Entonces, volviendo a uno de estos temas. Ya sabes, después de 2020, ¿cómo puedo simplemente volver a lo básico y hacer las cosas que sé hacer bien? Uno de los proyectos que comencé con este increíble ingeniero mecánico fue rediseñar el aire acondicionado. Bien. Al examinar los aires acondicionados, los sistemas de transferencia de calor pueden ser mucho más eficientes y no es necesario usar refrigerantes dañinos. Y entonces, ya tenemos una versión funcional. Es nuestro segundo prototipo. Probablemente estemos a 2 años de hacerlo funcionar, pero ya hemos empezado a pensar cómo venderlo. Pero esto es, de nuevo, Tucker, es como si intentara venderlo para una casa, la cantidad de personas que quieren involucrarse con eso. Lo sé. Me costará $150 millones adicionales y otros 150 extra. Costará unos $150 millones construirlo. Tomará otros 150 millones y 7 años más. ¿Cumplir con las normas? ¿Qué debo hacer? Y por cierto, sin complicarlo, esas reglas nunca fueron aprobadas por el Congreso. No creo que esas reglas fueran aprobadas, ni siquiera con las mejores intenciones. A un grado de distancia, personas que incluso tienen un entendimiento, digamos, de la física. Claro que no. Claro que no. Probablemente había un abogado muy listo de una organización influyente que sabía que esto podría usarse para retrasar a la gente. La gente tiene que entender que esto frena nuestra capacidad de seguir siendo número 1. ¿Pero de dónde viene esto? Creo que tienes toda la razón, creo que lo has descrito muy bien, pero todavía estoy desconcertado por el motivo. ¿Qué querrían las personas en un país tan grande como el nuestro dañarlo? No creo que quieran dañar el país tanto como creo que han perdido la perspectiva global. No creo que entiendan que estamos en un riesgo existencial de dejar de ser el número 1. Creo que tampoco entienden las implicaciones de no ser el número 1. Mira al Reino Unido. Si quieres tener una imagen muy simple y visible de una nación protestante anglosajona blanca perdiéndose por completo. Perdiendo totalmente la guerra económica, perdiendo la guerra militar, perdiendo la guerra tecnológica y luchando una guerra por temas marginales, solo necesitas mirar allí. La gente debería preguntarse, ¿es esto a lo que aspiramos? Preferiría vivir en Pakistán que en el Reino Unido. Hablo en serio. Creo que es el país más deprimente del planeta por las razones que describiste. Hay algo sobre el declive que es difícil de describir, pero cuando estás allí, lo sientes. Es terrible. Ya se ven. Es mucho peor. Te va mucho mejor estando en una nación en desarrollo que está mejorando. Hay más de 200.000 británicos en los Emiratos Árabes Unidos en este momento, un lugar que controlaron hasta hace poco. Y ahora hay un éxodo masivo. Hay muchos más británicos en los Emiratos que emiratíes en Gran Bretaña. Entonces, lo que necesitamos hacer, creo, como un conjunto de naciones occidentales, es entender y estar de acuerdo en el hecho de que la gobernanza en esta última década ha fracasado total y miserablemente al enfocarse en estos temas marginales y al perder de vista estas prioridades globales. Te daré otro ejemplo. Por ejemplo, al final de la crisis financiera global, Canadá emergió como el país más saludable del G7 de todos nosotros. Se desempeñaban excepcionalmente bien con baja deuda comparada con su PIB y un gran crecimiento económico.
En los siguientes 17 años se concentraron en varios asuntos menores. Hubo una inmigración abierta generalizada y decisiones de inversión pobres dentro de Canadá. Han permitido una pérdida significativa de trabajadores calificados hacia Estados Unidos. Y ahora, hoy en día, si Canadá se uniera a los Estados Unidos, sería más pobre que Alabama en términos per cápita. Sí. Y mucho más deprimente. ¿Qué ha pasado en Canadá? Ha habido un gran cambio de ambiente. Cuando los países entran en declive, no se trata solo de que su economía se reduzca. El espíritu del país es notablemente diferente y triste. Es como si muchos canadienses estuvieran eligiendo la oferta del gobierno de acabar con sus vidas a través del programa MAG. Su tasa de suicidios es alarmantemente alta. ¿Qué es así? Esto no es señal de salud ni de fortaleza. Al contrario, indica un declive severo. Es bastante impactante. Tú eres de allá. Cuando vuelves, ¿cómo se siente? Sabes, mi papá falleció hace 10 años. Ahora mi mamá viene a visitarnos, así que rara vez regreso. De hecho, voy a volver en febrero, por un ratito. Siempre me he sentido incómodo en Canadá. La he amado por muchas razones. Creo que antes tenía ciertos principios que veo como legítimos y que deberían adoptarse en Estados Unidos. El más importante es tener un costo limitado para la educación superior. Gasté $12,000 al año para obtener un título en ingeniería eléctrica de un lugar llamado University of Waterloo, que a nivel mundial es tan buena, honestamente, mejor que el MIT. Si hubiera estado en Estados Unidos y si hubiera entrado al MIT, lo cual es poco probable, pero si lo hubiera hecho, estaría endeudado con $100,000 o $200,000. Y entonces, si no me hubiera beneficiado de una hipo exitosa y de trabajar en Facebook, no sé dónde estaría hoy. Es increíble. Así que hay cosas que Canadá, creo, y deberíamos reconocerlo, hace muy bien. Eso es probablemente lo más importante que hace bien. Creo que la idea de un sistema de salud patrocinado por el Estado, aunque se implementa terriblemente mal, tiene algunos elementos que considero importantes, especialmente en lo que respecta a los costos limitados, lo cual creo que es crucial. Es decir, en los Estados Unidos, un CEO de atención médica me decía que cuando miras dentro de un sistema EMR, el sistema de registros médicos electrónicos, supongamos que tú eres un doctor y realizaste una cirugía de rodilla, tendrías 100 precios diferentes asociados a ti. Depende del plan, depende del asegurador, eso no tiene sentido. Eres una sola persona. Esas son un par de manos. Es una cirugía. Es una calidad. La idea de que alguien tenga suerte de pagar $1,000 de deducible y otro tenga que pagar 50,000 es un gran fallo del mercado. Es simplemente indignante. Entonces Tucker Carlson, el mejor cirujano de rodilla de América, si cobra 2,000, cobra 2,000 para todos. Eso parece justo. Sí, parece justo. Parece mucho más eficiente. Que no puedo. No todo lo demás en Canadá está mal. Su sistema de salud es un desastre. La implementación del sistema. Mi pregunta es sobre un tema al que no me opongo en teoría, pero aún tengo dudas. El Sistema Nacional de Salud y el Sistema de Salud canadiense no funcionan. ¿Hay algún sistema nacional de salud que funcione? Creo que debería haber competencia en el sector de la salud. Creo que debería haber un modelo híbrido que los Estados Unidos podrían implementar, que no sea el NHS ni el sistema canadiense, pero que tampoco sea solo un mercado libre puro. Un mercado libre total. Está en un punto intermedio. Déjame explicarte las partes intermedias. Medicare es un programa de seguro extremadamente importante en Estados Unidos. ¿Qué tiene sentido que Medicare tenga su propio administrador de beneficios farmacéuticos? Si Medicare pudiera negociar precios de medicamentos muy bajos, establecería un límite en los precios aceptables para los demás también. Para las personas de 65 años o más, ahora tienen una buena alternativa para elegir. Esto también hace que las diferencias en los precios sean más transparentes. En segundo lugar, debe haber una forma en la que un asegurador privado pueda acumular crédito por hacer cosas hoy que solo se verán reflejadas en el futuro para ese empleado, cuando ya no sea empleado. Por ejemplo, tú trabajaste en Fox. ¿Debería el programa de seguros de Fox haberte puesto en un estatín? Estoy inventando esto, haberte puesto en un estatín a principios de tus 40 para ayudarte a controlar tu
No estoy diciendo que tengas colesterol alto, pero si lo tuvieras, porque dentro de 10 o 15 años te ayudaría, esto podría ayudar a prevenir un posible paro cardíaco o ataque al corazón. Muchas empresas, al enfrentarse a esta decisión, eligen no invertir en medidas de salud a largo plazo porque quizás no seas un empleado en 15 años. ¿Por qué pagar ahora? Pero esa es una solución simple en la economía de la salud. Deberíamos tener esas soluciones. Deberíamos dar incentivos a las aseguradoras privadas para que, en algunos casos, empiecen tratamientos con medicamentos como Ozempic y Mounjaro. Hagámoslo ya. Entendamos que el empleado puede jubilarse cuando se necesite el tratamiento, pero iniciarlo fue la decisión correcta. Fue lo correcto para alguien que trabajó para ti 15 o 20 años. Otra cosa, con la IA hoy en día, puedes leer todos estos planes de seguro y deberías tener una manera estándar de saber si una condición va a ser aprobada o no antes de que comience, y eso debe ser auditable. No debe de ser de qué. Donde necesitas un PhD y 5 personas diferentes para leer estos planes de seguro y luego, de repente, una persona aleatoria puede tomar una decisión económica para decir que no. Esta también es un área donde la tecnología sencilla puede usarse para establecer controles estrictos. ¿Qué se aprueba? ¿Qué no se aprueba? Hazlo público, que se pueda auditar y registrarlo para que la gente pueda señalar problemas fácilmente. Aprobaron su solicitud y rechazaron a mí. ¿Qué? Hay muchas cositas que pueden mejorar el sistema. Tiene que ser más transparente. Necesitas implementar, por ejemplo, un tipo diferente de transparencia. Es muy poco probable que hayas intentado recopilar todos tus datos médicos. Imposible. Podrías preguntar, Chamath, ¿por qué necesito esto? Quizás un agente de IA que actúe como un doctor en tu bolsillo podría funcionar para tu care. Es el agente que constantemente revisa todas mis interacciones con el sistema de salud y me da retroalimentación. Es como tener mi propia segunda opinión. No es mala idea. Es una opción muy económica, excepto por el hecho de que no puedes acceder a los datos. ¿Que no puedes acceder a los datos? Porque hay regulaciones federales y la mayoría de la gente no las sigue. Las regulaciones federales, TEDCA dice que deberías poder descargar tus datos. Estas compañías lo hacen muy difícil porque saben que más apertura llevaría a más competencia. Exacto. La competencia que aparezca probablemente será mejor, así que haré todo lo posible para evitarla. Sabes, los gobiernos federal y estatal no están haciendo suficiente. Entonces dijiste que la IA podría ayudarnos a entender las complejas regulaciones de los seguros de salud. Mirando los próximos 5 años, sabes, menciona 3 o 4 innovaciones de las que estás bastante seguro de que veremos mejoras en la vida gracias a la IA. Así que yo inicio empresas. Pero si veo que alguien ha empezado algo innovador y lleva la delantera, invertiré y tomaré una gran parte para ayudar a guiarlos. Una de las empresas donde soy el mayor accionista ha estado trabajando en mejorar las cirugías de cáncer de mama. Actualmente, en América, de cada 10 mujeres diagnosticadas con cáncer de mama, 3 cirugías no logran eliminar todo el cáncer. El procedimiento involucra lo que se conoce como 2 tipos diferentes de cirugías de cáncer de mama. Hay 2 procedimientos, la lumpectomía, que elimina el tumor, o la mastectomía, que quita todo el seno. En una lumpectomía, el cirujano verifica visualmente si parece que se ha eliminado la mayor parte del cáncer. Luego cierran la cirugía. Tomas esa muestra, se la das a un patólogo y típicamente entre 7 y 11 días, que es el tiempo que tarda porque están saturados y hay retrasos, ellos miran bajo un microscopio e inspeccionan visualmente y dicen, de hecho, lo siento, el 30% de las veces dicen que dejaste algo de cáncer atrás. Así que ahora esas 3 mujeres deben someterse a otra cirugía debido a una tasa de error del 30%. Se someten a otra cirugía, y luego una de estas mujeres tiene otro problema. Una mujer ha pasado por 3 cirugías de cáncer de mama. Esto está sucediendo hoy. En los principales hospitales docentes, la tasa de error es del 5% porque los doctores son altamente capacitados. Hospitales con doctores demasiado entusiastas, la tasa de error es baja, pero podrías entrar para una lumpectomía y terminar recibiendo una mastectomía.
Esto puede llevar a quitar demasiado tejido, causando desfiguración. Así que esta compañía decide usar inteligencia artificial en su lugar. Voy a examinar hasta el nivel más pequeño y detallado usando IA. Tomaré una foto de súper alta resolución. Mi IA está entrenada específicamente para esta tarea. La pregunta es, ¿queda cáncer o no? Lo hemos implementado en varios de los mejores hospitales de Estados Unidos. Pero necesitábamos la aprobación de la FDA para poder aconsejar a los médicos. Aunque estamos seguros, podemos ver la evidencia claramente. Realizamos una prueba de 18 meses que costó de 10 a 15 millones de dólares. Alcanzamos nuestro objetivo en noviembre. Ahora podemos estar seguros de si se eliminó todo el cáncer o no. Ahora tenemos que compilar todos los datos. Ya hemos enviado nuestra solicitud a la FDA. Esperamos la aprobación de la FDA para junio, después de lo cual podremos empezar a vender. Esto significa que venderemos la actualización del software. En el futuro, tras una lumpectomía, el médico usará la máquina inmediatamente en la cirugía. Si es necesario, podrán decidir rápidamente si remover más tejido. Los márgenes no están correctos. Trabajo perfecto. Esto utiliza inteligencia artificial. Mientras el paciente está dormido por la medicación. Usar IA puede mejorar mucho las cirugías de cáncer de mama, reduciendo potencialmente los errores a cero. La mejora en la calidad de vida de estas mujeres, y por consiguiente para sus familias e hijos que también sufren este estrés, podría ser significativa. Esto será un impacto significativo de la IA que verás el próximo año. Se podría argumentar que este proceso debería haber sido más rápido y barato, ya que me costó tanto completar este juicio como a una compañía china construir un cerebro digital al nivel de OpenAI o Facebook. Es sorprendente, pero está bien. Espera ese pensamiento. Lo logramos. Vamos a enviar los archivos necesarios y proceder. Tenemos que seguir las reglas existentes, aunque no tengan sentido. Es difícil sugerir cambios, pero esa es la situación actual. Eso es un ejemplo. Elon publicó algunos datos ayer, los cuales son increíblemente profundos, los cuales ha diseñado una IA para los coches de Tesla que permite que conduzcan de manera segura por las autopistas. Esta nueva versión es 7 veces y media mejor que la anterior, y su versión anterior ya era 10 veces mejor que un coche normal, lo que significa que cuando te subes a la autopista, activas el FSD, que se llama su versión de piloto automático para el coche, y ya era 10 veces mejor. Es 70 veces más seguro que antes en la prevención de accidentes en autopistas. Entonces, la idea de usar la IA ahora para eliminar todas las muertes innecesarias que ocurren debido a accidentes de tráfico, existe el potencial de que eso llegue a cero. Eso también se aplica hoy. El problema que enfrentan no es tecnológico. El asunto será la aprobación regulatoria. ¿A qué velocidad podrán las personas sentirse cómodas dejando que él lleve a la gente de un punto A a un punto B? En otro ejemplo diferente, existen todas estas pequeñas compañías de aviones, se llaman eVTOL. Estos vehículos no son ni aviones ni helicópteros, sino una mezcla de ambos. Y tienen este piloto automático donde es como despegar en una configuración sin piloto, pilotarlo en el aire, lo cual, por cierto, es mucho más sencillo que conducir en el suelo y luego aterrizar. Y ahora tienes la capacidad de crear un nivel de transporte que aumenta el PIB, y esa es una inteligencia artificial que calcula todas las variables del sistema a su alrededor, siendo capaz de volar de manera segura, pasando del punto A al punto B. Ya no tienes que manejar 7 horas. Ahora solo toma 40 minutos, así que ve, haz tu trabajo y regresa. Todo esto está pasando ahora mismo. Estamos limitados por las autoridades reguladoras. Lamentablemente, estas autoridades son mayormente burócratas, no tecnólogos. Les estamos enseñando y ayudando a entender nuestras intenciones. Queremos recuperarnos de una década de progreso perdido.
Solo queremos empezar a trabajar y construir algo para que Estados Unidos sobresalga. David Sachs, tu coanfitrión, ahora es el zar de la AI y también está metido en cripto. Increíble. Es increíble, y lo digo en serio. Es una persona asombrosa. En serio, es increíble. Lo es. Estoy de acuerdo. Tuve que enseñarle a Sachs cómo dar un abrazo como se debe. ¿Me puedes mostrar cómo hiciste eso? A Sachs le gustaba dar abrazos de lado, lo cual entiendo. Yo no soy de dar abrazos de lado. ¿Me vas a dar un abrazo? Hemos sido muy buenos amigos durante 20 años ya. Así que le dije, hermano, aprende a abrazar. Y tenemos todos estos videos donde, a lo largo de como 4 años, ¿sabes? Tuve que tomar su brazo y enseñarle. Hiciste entrenamiento en video. Tuve que demostrar cómo abrazar usando videos que su esposa grababa. Tuve que instruir a Sachs para que colocara bien el brazo al abrazar. Luego tuve que mostrarle dónde poner la cabeza durante el abrazo. Es un hombre brillante. ¿Entonces le enseñaste a Sachs a abrazar correctamente? Él me enseñó todo lo demás, pero yo le enseñé a abrazar como se debe. Tuve en tu programa, All In, el año pasado. Lo hice porque David me lo pidió y adoro a David. No lo entendí bien. Ni idea. No estoy en negocios. No estoy en tecnología. Manejo un carro manual. Soy todo lo contrario, pero no me había dado cuenta. Todos están mirando. Es increíble, es increíble. Supe de gente que no veía desde la infancia. Me quedé asombrado por ello. ¿Cómo es esa experiencia para ti? Eres famoso en Silicon Valley. Facebook y tu negocio de inversiones llegan a un público mucho más grande más allá de Silicon Valley. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Quiero decir, creo que me ha hecho mucho más genial para mis hijos mayores, mis adolescentes, ¿sabes? Usan esas palabras que no soporto, pero dicen, ya sabes, si alguien se acerca y dice, hola, y nos tomamos una foto, ellos dicen, papá, eso fue buen ris. O podrían decir buena aura, eso estuvo bien, buena onda, papá, buena aura. Así, bromeamos sobre eso en la BEC. Me volveré hacia ellos y les diré, en el coche, les diré, chicos, cállense. Están haciendo mucho ruido. Preguntan, ¿por qué? Entonces les digo que es porque soy un podcast muy importante. ¿No esperabas? Como que la mayoría, quizás todos, en el podcast no necesitan hacerlo realmente. Obviamente no lo haces por el dinero. Entonces, esto comenzó solo por diversión. ¿Por qué lo hiciste? ¿Cómo terminaste haciendo eso? En realidad, empezó por nuestro juego de póker. Yo, Sachs, J, Kao, Freber, los 4 confitriones, éramos 4 de los jugadores regulares, los que jugaban todos los días. Cuando se emitió la orden de quedarse en casa por el COVID, no nos permitían salir. Así que empezamos a conectarnos usando Zoom. Luego comenzamos a grabar y lo subimos a YouTube. Le pedimos a Freber que explicara la enfermedad y la ciencia detrás de ella. Nos turnamos para discutir lo frustrados que estábamos con Newsom. Luego no publicábamos. Entonces empezó a crecer por sí solo. Mirando hacia adelante a 4 años, hemos hecho un episodio cada semana. Tuvimos mucha suerte porque empezó en el momento adecuado. Que tú y Joe Rogan sois 2 de los ejemplos más destacados de esto, pero los medios tradicionales están completamente muertos. Una estadística reveló que el tráfico del Washington Post cayó de 20 millones y medio a 3 millones de espectadores en los últimos 4 años. ¿No es increíble? Es una caída de 1,5 millones de usuarios mensuales a 3 millones. La cuestión es, la población estadounidense ha crecido, no ha disminuido. ¿Cómo está la gente entendiendo las cosas? Las noticias no han parado, de hecho, pasa más. En realidad, sí, pasan aún más noticias. Así que es importante reconstruir nuestra comprensión. And I think we accidentally found ourselves making sense of things that are happening to people like explain this technology thing, explain this business thing. Ayudamos a la gente a conectar los puntos en asuntos políticos para dar una mejor comprensión general, aunque no en detalle. Creo que esto ha sido útil para la gente. Ha sido muy divertido para mí. Y de repente, Trump entró en escena. O sea, es realmente notable. No sabía qué esperar. Luego David y yo organizamos una recaudación de fondos para él. ¿Qué parte de donde empezó todo esto fue cuando David me llamó en junio? Retrocedamos un poco. Él y yo siempre estuvimos metidos en política.
Él fue un conservador comprometido desde el principio. Yo era un poco más aventurero. No sabía realmente cómo alinear mis creencias políticas con una de estas opciones. Pero en los últimos años, como todos, empecé a creer en muchas de las ideas promovidas por los demócratas. Doné mucho dinero al Partido Demócrata. Y todo empezó a desmoronarse para mí en 2020 porque no entendía el COVID. Luego me puse ya sabes, la vacuna, solo para darme cuenta de que, ya sabes, no era una vacuna. Estaba muy molesto. Un par de mis hijos realmente tuvieron dificultades con lo que les pasó al no poder ir a la escuela. Y me preguntaba por qué el gobierno no había ayudado a que mis hijos volvieran a la escuela. Todas estas cosas me frustraron muchísimo. Así que empecé a cuestionarme si había estado equivocado todo este tiempo. Quizás estaba actuando por orgullo. La conclusión fue que sí, los demócratas son súper encantadores. Juegan un juego sofisticado que te hace sentir especial. Esa es parte de su estrategia para sacarte dinero. Recuerdo contar esas historias con orgullo. Lo menciono como una precaución para mí. Estaba cenando con Obama el día que ocurrió el Brexit. ¿Sabes ese famoso momento en el que Andrew Card le pasó una nota a George Bush? Hubo un momento similar pero menos importante, pero donde alguien Verano del 16. le pasó una nota a Obama y él se sorprendió mientras estábamos en San Francisco. Eran como las 8 o 9 de la noche y él dijo, vaya, el Reino Unido acaba de votar por irse. Así que recuerdo dónde estaba ese día. Pero momentos así me hacían sentir que quizás estaba haciendo algo bien. Y luego todos mis negocios seguían enfrentando obstáculos una y otra vez. Cada vez que intentaba hacer algo bueno y valioso, me topaba con problemas de regulaciones innecesarias que lo retrasaban todo. Cuando veía quiénes eran las otras personas, parecían estar en el mismo equipo que yo. Así que decidí volver a empezar desde lo básico. Entonces, en el año de la pandemia, Sachs y yo decidimos empezar a organizar recaudaciones de fondos para varios candidatos. La primera fue en su casa. Organizamos una recaudación de fondos para RFK. Pudimos conocer a Bobby. Fue emocionante. Y por primera vez, esta persona dijo las verdades a los poderosos. Luego en mi casa, organizamos una recaudación para Vivek. De hecho, fue ahí en mi casa donde Vivek y Ilan se conocieron. Estoy bastante orgulloso de eso. Esa es mi mayor contribución a asuntos políticos. Ser parte de eso fue una experiencia increíble. Pero David y yo lo hicimos juntos. Luego David me llamó y sugirió que organizáramos una recaudación de fondos para Trump. Y estuve totalmente de acuerdo. Creo que eso comenzó él. ¿Lo consultaste con tu esposa? Eso es toda una declaración. Ella es muy comprensiva. Mi esposa trabaja en el campo de las ciencias de la vida. Ya sabes, ella siempre ha sido así. Tienes que tomar estas decisiones no desde cómo te percibirán los demás, sino cómo te sientes. Y me pidió que le explicara sobre Bobby Kennedy, Vivek y otros. Explícame quién es Donald Trump con tus propias palabras, sin preocuparte por lo que otros puedan pensar de ti al hacerlo. Y después de explicarle, estuvo de acuerdo y me animó a seguir adelante. Donald Trump era realmente increíble. En ese momento, entendía un poco el contexto cultural. Fue una época muy difícil. Muy audaz. Fue muy atrevido. La gente me mandó muchos mensajes de odio. Debía haber guardado algunos, probablemente aún estén en mi celular. Pero la gente estaba muy enojada. Creo que parte de la razón por la que estaban enojados es porque tenían miedo, ya que había un rumor falso de que Biden estaba completamente lúcido. Y David y yo no cuestionamos realmente la falsedad, solo dijimos que pareciera falsa. Creo que les preocupaba que esto llevara a una cadena de opiniones cambiadas, una idea con la que estoy de acuerdo de Peter Thiel. Es correcto. Sabes, Peter es un genio, pero está muy por delante de nosotros. Luego hay otras personas, ya sabes, como yo y David en cierto grado, que también somos podemos ver los patrones, aunque no tan rápido como un Peter. Pero hacemos un buen trabajo explicándolo a otros. Así que creo que la gente tenía miedo de que si traducíamos nuestras interacciones con Donald Trump con sinceridad,
convenceríamos a muchas personas y tenían razón. Porque cuando llegó Trump, wow, fue impresionante. ¿Lo habías conocido antes, por cierto? Él me había llamado. Así que ya había hablado con él por teléfono, así que conocía su manera de ser por teléfono. Fue entonces cuando me di cuenta de que había cometido un error antes al creer lo que decían los medios. Fue entonces cuando revisé la conferencia de prensa de Charlottesville y todas las demás después de mi llamada. Cuando el presidente me llamó, me sorprendió. Este hombre era increíblemente encantador, educado y amable. Honestamente, llamé a mi esposa y le dije que debió haber sido criado por unos padres muy buenos. Eso les dije, también se lo dije a mi esposa, porque puedes darte cuenta en tus hijos, ya sabes, como cuando ves a otros niños alrededor y hay algunos que son educados, amables y hacen contacto visual. Hay estos, no quiero llamarlos simples, pero hay estos bloques fundamentales de ser un ser humano que necesitas que te enseñen tus padres. Fue educado y tengo un enorme respeto por ello. Entonces, cuando lo vi en la casa de David, fue bastante increíble. Es una persona extraordinaria. Y habla espontáneamente. Habla por 1 hora y media. Cambia de tema en tema. Está hilando todo. Es increíble. Y yo estaba. Y también es muy gracioso. Es muy chistoso. Lo cual es bastante difícil, la verdad. Me fui dándome cuenta de que estaba completamente equivocado. Me mintieron. Al principio creí lo que los medios decían sin cuestionarlo mucho. Luego investigué aún más. Leí las demandas y era increíble la cantidad de contorsiones que la gente estaba haciendo para tratar de evitar que este hombre llegara al poder, lo que hizo que deseara aún más que él llegara al poder. Porque pensé que tenían miedo de algo. Esa es algo que no van a decir en voz alta, pero eso es lo que necesitamos erradicar del gobierno de los Estados Unidos. Esa cosa que quieren proteger. Está bien dicho, es correcto. Todavía no está claro exactamente. Es algún tipo de revelación. Temen ser expuestos, pero eso es todo lo que sé hasta ahora. Y luego, ya sabes, a diferencia de su primera vez, el calibre de las personas a su alrededor es como el Dream Team de Barcelona del 92, por lo que puedo decir. Dios mío, tienes a Ilan, tienes a Vivek, tienes a RFK, tienes a Tulsi, tienes a todas estas personas, ya sabes, Howard Lutnick, Pete Sachs, David Sachs. Scott Bessent dice que esto es increíble. ¿cuál es la opinión? Recuerdo vívidamente el día en que ustedes hicieron ese evento de recaudación de fondos para Trump y pensé, esto es algo que nunca pensé que viviría para verlo. Este es un cambio significativo. ¿Hubo un cambio significativo en las actitudes en Silicon Valley hacia Trump después de ese evento? Porque dio permiso. David habla muy bien de mí. En eso, porque yo era un poco más promiscuo y no necesariamente un republicano estricto y directo. Creo que fue un poco más valioso para ese grupo de personas, porque podían decir, oh, bueno, si lo dijo Chamath, entonces sí, claro. Pero creo que también enfrentó mucha crítica. Y más que eso, lo que hizo fue, luego dijo, ya sabes, realmente voy a pisar el acelerador aquí. Y él es excelente en esto. Parece que intenta provocar un gran cambio en las preferencias. Entonces fue a la convención republicana. Habló y hizo mucho. Y su esposa también aportó bastante. Son una pareja poderosa e influyente. Y entonces apareció Mark Andreessen. Y luego salió Andreessen. Y fue gracioso, como que lo de Andreessen fue un poco interesante. No sé todos los detalles, así que esto es pura especulación, pero su socio también le dio una gran cantidad a Kamala, lo que me hace pensar que Mark podría haber dado una cantidad similar a Trump. Parecía que estaban dividiendo sus contribuciones. Entonces, ¿cómo fue vivir allí, vivir entre la gente con la que trabajas y has trabajado? ¿Te trataba la gente? Al principio, la gente reaccionaba de cierta manera, ¿sabes? Es como, me sentí así porque soy muy sensible. ¿Sabes? Y me lastimaron los sentimientos. Y me molestó mucho. ¿Sabes? Creo que tú lo llamas esposas del capital privado, pero para mí también eran esposos del capital privado. ¿Sabes? Todos ellos solo. Eso es realmente vergonzoso. Todos parecían enojados.
Y luego, después de las elecciones, las cosas parecían diferentes y me pregunté qué había cambiado. Eso lo he sentido en todo el país. ¿Cómo describirías eso? Creo que mucha gente no está necesariamente luchando una batalla moral o ideológica, ¿tú qué? Creo que la gente simplemente intenta manejar el día a día. Seguro. Y yo respeto eso. Al principio, me dolió porque no lo entendía, y pensé que eso significaba que no valía nada. ¿Hay algo mal conmigo? ¿Por eso que me rechazas? Y luego me di cuenta de que no tiene nada que ver conmigo. Esta persona simplemente vive día a día. Y ellos no están involucrados en estos conflictos. Eso no los hace mejores ni peores, es simplemente diferente. Estoy preocupado por la necesidad de participar en acciones más ideológicas y morales porque siento que lo necesito. Para sentir que hay un propósito. No todos son así, y yo no soy así. La gente suele distraerse con sus problemas diarios. Y creo que es bastante razonable. Así que normalmente los dejo ser como son. Bueno que sean de mente abierta y observadores. La verdadera prueba de esto se verá en lo que está pasando en California. Si miras Palisades, que es una zona muy rica. Es hermoso. Hermoso lugar. Y ha sido severamente dañado. Varios de mis muy buenos amigos perdieron sus casas allí. Eran demócratas probados y verificados. Portaba el nombre del candidato junto a la casilla en la boleta. La marcaban y seguían. La pregunta crucial para ellos es, ¿qué harán después? Verán más allá de la etiqueta y realmente considerarán las políticas y se preguntarán si les ayudaron o perjudicaron. Todas estas organizaciones a las que dono, todas estas ONG y sin fines de lucro, ¿hicieron alguna diferencia? California tiene un presupuesto anual de $322,000 millones. Como contribuyente que paga algunos de los impuestos más altos del país, tengo derecho a preguntar a dónde va este dinero. Y si la respuesta a todas estas preguntas es que no importa, solo marca la casilla, entonces merecemos lo que tenemos en California, pero podría ser mucho mejor. Que actualmente el estado está completamente roto. Hemos perdido el rumbo. No priorizamos la economía de California, ni su dominio, ni su liderazgo tecnológico. Es un gran error, considerando cuántas empresas se han ido del estado, como Oracle, Tesla, Chevron. Ya, no son empresas pequeñas. Son las empresas importantes. Y dejan claro su decisión al irse. Siento que hemos llegado a un momento crítico. Mencionaste que estamos. No subestimaría el poder del Partido Demócrata. Es un cartel el que dirige ese estado. Lo sé. Y Gavin Newsom es extremadamente carismático y es capaz de convencer a la gente de cosas que simplemente no son verdad. Así que está luchando mucho para salvar su carrera política. Claramente quiere reconocimiento a nivel nacional. Entonces la verdadera pregunta es si puede convencer a suficiente gente de que esto fue causado por el ambiente natural y vientos inesperados. O la gente se dará cuenta de que fue su falta de habilidad, profundidad intelectual, distracción e incompetencia lo que llevó a este desastre. Creo que presentas un argumento sólido para lo segundo. Sabes, encontré que hubo 3 proyectos de ley que comenzaron en la legislatura que fueron aprobados por la legislatura y luego vetados por Newsom o que luego fueron retirados por la misma legislatura. De nuevo, esto es como un conflicto dentro del Partido Demócrata. Dar una exención a todas estas autoridades locales para ir y limpiar la maleza. Solo eso, limpiar la maleza. ¿Hubiera detenido eso el incendio? Entiendo que no hubiera detenido el incendio, pero la gravedad de un fuego es directamente proporcional a la cantidad de combustible disponible. Combustible, claro. Así que eliminar parte del combustible haría el incendio menos grave. Y si no podemos aceptar este hecho obvio, esto es a lo que me refiero cuando digo que nos mentimos a nosotros mismos porque estamos tan apegados a esta ideología fallida, entonces California seguirá deteriorándose. Pero hay un punto,
como en Nueva York, donde si las fuerzas económicas se van, por ser uno de los 50 estados, llega un momento en que las finanzas no cuadran y las cosas decaen tan rápido que es difícil recuperarse. Es cierto, pero es importante recordar que California a veces se beneficia de la suerte y no deberíamos desperdiciarla. A veces tiene suerte y debemos reconocer nuestra suerte, pero no malgastarla. En California específicamente, hay muchos ingenieros súper talentosos, comparable a tener 50,000 Michael Jordans. No puedes recrear Silicon Valley dispersándolo en otros lugares. Algunos se van a Peoria, Illinois, otros terminan en Boston. Hay quienes están en Miami, algunos en Las Vegas, y otros en Austin. Todo bien, pero esos no son los lugares ni el método correcto para crear la energía técnica que necesitamos para el liderazgo tecnológico. Necesitas a esta gente cerca para que se inspiren mutuamente. Y otra vez, ¿por qué el Estado no se ha dado cuenta de esto? Es un recurso increíblemente importante. A estas alturas, con el declive, la agricultura, el entretenimiento y la industria aeroespacial están en declive, y la verdad no sé qué más impulsa la economía de California aparte de la tecnología. Ahora mismo, si miras el empleo en California, la situación laboral es bastante preocupante porque los empleos gubernamentales están enmascarando la verdadera salud del Estado. Si quitas los trabajos del gobierno, ¿qué hacen realmente los burócratas? Quieren gobernar. ¿Cómo lo hacen? ¿Van a hacer leyes o van a regular? ¿Dónde se siente eso? Lo sienten las industrias privadas y los ciudadanos. Pero al final, la cantidad de regulación se vuelve extremadamente alta y están haciendo leyes que los llevan a su propia irrelevancia. Nadie estará ahí para seguir estas leyes excesivas, porque todos van a ir. Y los primeros en irse son los que pueden hacerlo. Luego se van los que tienen que irse. Y ahora estamos en la primera etapa. Está claro sobre la gente que... ¿Conoces a alguien que se haya ido? Muchos. ¿Has pensado en irte? Te cuento de mis amigos del póker. La mitad de ellos, que han sido cercanos por 20 años, se han ido. La mitad. ¿A dónde se fueron? Miami. Texas y Florida. Texas Sí. y Florida. Y es muy frustrante. Y se fueron porque no podían construir cosas. Los impuestos eran un asunto secundario. Uno de mis amigos se fue porque uno de sus hijos pasó por una especie de crisis de identidad, si quieres llamarlo así. Y la policía llegó y quería llevarse al niño. Para que el niño pudiera someterse a una transición que al final decidieron no hacer. ¿La policía llegó? Esa es la ley en California. Para fomentarlo. No estoy seguro de si es para fomentarlo, pero mi entendimiento de cómo funciona esto es que si tú como niño tienes estos problemas y lo escalas, hay un requisito de que la escuela básicamente llame a los servicios de protección infantil, quienes pueden o no llamar a la policía, que puede o no ir a tu casa e intentar llevarse al niño. En California, los hijos son tuyos hasta que el gobierno decide que sabe más. Son tus hijos hasta el punto en que el gobierno cree que sabe mejor. Eso es simplemente, quiero decir, cualquier gobierno que presuma saber más que los padres es un gobierno fuera de control y aterrador. Quiero decir, mira, trato de verme a mí mismo como un buen padre. Trato de hacer lo mejor que puedo. ¿Cometo errores? A veces. Soy generalmente mejor para mis hijos que algún otro adulto a las... Definitivamente. Rotundamente. La idea de que alguien en una oficina pueda leer un documento y de repente tener autoridad para quitarte a tus hijos es aterradora. Da mucho miedo. Esa idea me hace sentir muy inseguro. Te mantiene ahí. Soy muy terco y me siento muy agradecido. Me siento muy agradecido con Estados Unidos. Me siento muy agradecido con California. Me dio oportunidades que no habría tenido en ningún otro lugar. Por eso, siento la responsabilidad de quedarme y arreglarlo. Bien por ti. Me siento culpable por irme porque es el estado más hermoso. O sea, ningún otro lugar se compara. Triste tener que dejar el lugar donde creciste y vivieron tus antepasados. Es difícil, pero lo hice. Entonces cambia.
cambia el Estado, lo gobierna un solo partido político. Claramente, es muy corrupto y derrochador, y ahora ha fallado en su deber básico de prevenir incendios forestales. Exacto. ¿Esto provoca cambios políticos? Creo que la gente debe iniciar el cambio ya. Que impulsar el cambio. La gente debe darse cuenta de que estas etiquetas no significan nada. Podrías tener a la persona más inteligente y a la menos inteligente. No puedes votar por la persona menos inteligente solo porque la etiqueta a su lado representa algo que crees incorrecto. Eso es extremadamente tonto. No es aceptable en el mundo, como adulto. Los adultos no deberían hacer eso. Tus hijos pueden hacer eso. Deberías enseñarles a tus hijos que así no es como los adultos deben tomar decisiones. Basándose en etiquetas, marcas. Es muy tonto. Es infantil. Hay gente muy hábil en ese estado. Eso ahora tratará de salir de las sombras para hacer lo correcto, para desregular California. California tiene 60,000 regulaciones registradas. Eran 10,000 menos hace 10 años. Redúcelas a 10,000. Redúcelas a 5,000. ¿Qué nos asusta? ¿Es que los tratamientos contra el cáncer de mama salgan al mercado rápido? ¿Preocupa que el autopilot de Elon pueda salvar más vidas? ¿Preocupa que podamos capturar cohetes y enviarlos de nuevo al espacio hacia Marte? ¿Por qué sería eso malo? La razón para regular es asegurar la salud y la seguridad. Creciendo en California, era un lugar saludable. Era el estado más saludable que yo veía y era muy seguro. Y ahora no lo es ninguno de los dos. Es uno de los estados menos saludables. De hecho, California tiene más pobreza que cualquier otro estado. Las tasas de autismo son las más altas del país, y es peligroso de muchas maneras. Entonces, no está funcionando. Las regulaciones no están funcionando. ¿Cuánto tiempo necesitan los votantes demócratas para ver deteriorarse su estado y sus vidas, incluyendo la de sus hijos? Y tal vez esto es lo que realmente. Tú vives entre ellos. ¿Ves algún cambio próximo? No donde vivo, porque el único daño que ha ocurrido en Silicon Valley es daño económico, pero luego se ha corregido por sí mismo. La gente simplemente sigue adelante sin pensar. En la ortodoxia, actúas cuando tu negocio está en peligro. Entonces, ya sabes, has visto cómo Meta ha tenido un momento de revelación, por así decirlo. ¿Qué te refieres? ¿Has hablado con Zuckerberg al respecto? Mark y yo, ya sabes, di este discurso en Stanford en 2016, que se hizo bastante viral y que reveló lo que estaba pasando en las redes sociales. Y él y yo no hemos hablado desde entonces. Dado que lo conoces desde hace tiempo, ¿qué opinas de su aparición en el show de Joe Rogan? Creo que fue una decisión estratégica para manejar la situación y las condiciones en el campo. Es decir, lo que dije en el podcast es, todo lo que necesitas saber son dos cosas. Una de esas cosas es hay una foto increíble en el libro de Donald Trump que muestra a Zuckerberg sentado en la oficina oval. Y por cierto, es el mismo libro que deberías conseguir. El libro habla de la mamá de Trudeau pasando tiempo con los Rolling Stones y otros. No solo pasando tiempo, sino muy de cerca. Y el libro sugiere que podría estar emparentado con Fidel Castro. En el libro, hay una foto con Zuckerberg, y Trump dice que Zuckerberg fue amable en persona pero trabajó en su contra y podría terminar en prisión si lo intentara de nuevo. He dejado muy claro que si él intenta hacer algo así de nuevo, irá a prisión por el resto de su vida. Eso es lo que dice Trump en el pie de foto, y luego le preguntaron sobre eso la semana pasada, el mismo día exacto en que Meta cambió sus políticas, y él dijo, ¿crees que fue en respuesta a lo que dijiste? Y el presidente dijo, probablemente. Así que creo que son cálculos muy estratégicos, pero necesarios. ¿Cuáles son sus valores más importantes? ¿Cuáles son sus creencias principales? Solo estoy suponiendo. Pero es una suposición informada, ya que tú lo conoces. Sabes, creo que él es un gran fan del Imperio Romano. Si tuviera que traducir y adivinar cómo eso se manifiesta en su toma de decisiones diaria, creo que piensa en términos empíricos, es decir, como un imperio. Y tiene un imperio.
Sabes, él es dueño de Facebook, WhatsApp, Instagram, Messenger. Son productos reconocidos mundialmente. En el mundo digital, él es como Roma. Y creo que le importa más la propagación de ese imperio que cualquier tendencia filosófica. Cierto. El imperio sobrevive si gestionas los cambios de tendencia sabiamente. Exacto. Entonces, cuando la tendencia bajo los demócratas era construir un sistema de censura, él lo hizo. Si la tendencia cambia, hará lo contrario. Pero me ha dicho muchas veces a lo largo de los años, confidencialmente, que se identifica como un liberal de los 70 y 80. Y apoya la libertad de expresión. ¿Crees que eso es cierto? Creo que esa no es la pregunta. Aparentemente no. Él controla Facebook de manera muy estricta. Tiene el control total de las votaciones. Tiene menos participación financiera, pero tiene poder absoluto. Y eso explica cómo justificó estos cambios recientes. Eso no explica por qué cambió en sentido contrario. Creo que es importante encontrar la respuesta a eso, y entonces sabrás qué posición tiene. Sabes, económicamente su poder ha variado, pero su control absoluto nunca ha cambiado. Entonces, si sus creencias no han cambiado, ¿por qué cambió la manera en que usa su poder? Ha dicho abiertamente que se siente oprimido por el estado de seguridad nacional. Yo también lo creo. Lo entiendo y empatizo. Debe ser mucha presión ser un joven en ascenso y que políticos influyentes vengan a tu oficina y te digan esto. Debes someterte. ¿Por qué no te vas a la mierda? Eso es lo que yo diría. Por eso no soy billonario. Pero es impactante que esto pase en este país. Es chocante. Hay billonarios que han respondido con, vete a la mierda, lo sé, y se han vuelto aún más exitosos por eso. De hecho, el hombre más rico del mundo lo ha hecho. Entonces, ¿cuál es su papel? El papel de Elon en la nueva administración. ¿Qué piensas? Creo que él es el corazón. Esto es lo que quiero decir con eso. He pensado en esto. Es el indicador más importante que tendremos para asegurarnos de que vamos a implementar los cambios que Donald Trump desea. Esto implica, creo, que el presidente, en cierto modo, es el trabajo más poderoso, pero en este segundo mandato, es más como un conducto con un equipo de líderes excelentes que ahora pueden manejar la situación. Y de todos los generales de campo, el que tiene un grado incremental de libertad para comunicarse abierta y continuamente con el público es Elon. Así que podrás tener una idea de si hay una arritmia simplemente monitoreando su AXFeed. También podrás tener una idea de si, ya sabes, si el ritmo está creciendo. Creo que también puedes percibir eso a través de Elon, que él es el corazón. Entonces, ¿crees que las actualizaciones de Elon en redes sociales reflejan fielmente sus pensamientos? Y por eso es tan influyente. Y por eso creo que, cuando comparas y contrastas a Zuck con Elon, creo que Zuck es como cualquier otro CEO. Y Elon es un caso completamente singular en el sentido de que no hay ningún libro que te haya dicho que simplemente digas la verdad, basada en tu moralidad desde el primer día, y que simplemente quemes las naves. ¿Conoces ese dicho de Cortés, no? Claro. Y la gente habría preguntado, ¿qué? Siempre ha expresado sus sentimientos con total honestidad. Ningún otro CEO ha hecho eso. Nadie más lo hará porque no se puede planear estratégicamente y no puedes empezar el día 17 o el día 1004. Trata de ser así o no serlo. Ha establecido un modo de comportamiento que los futuros CEO deberían imitar. Pero también debemos ser más tolerantes con los demás porque nunca lo harán tan bien como él en este aspecto. ¿Cómo lo veían en Silicon Valley? Es una estrella, pero es buena gente. O sea, tú también lo conoces. Pero creo que la gente debería saber esto. Es una persona. Y es una persona amable. Es una persona maravillosa, buena gente.
No sé qué más decir. ¿Algún estadounidense ha tenido tanta influencia? ¿Te refieres a la mezcla de impacto en el sector privado y público? No se me ocurre. El presidente tiene la autoridad de lanzar armas nucleares. Eso supera todo otro poder. Pero como ciudadano privado y no presidente, no recuerdo ningún momento en los 150 años donde un estadounidense haya tenido tanta influencia como Elon Musk. En el sentido de que, según muchos estándares, es el empresario más exitoso, maneja el medio de comunicación más poderoso del mundo. Y él tiene, ya sabes, este mandato del recién elegido presidente de los Estados Unidos para cambiar el gobierno. Sea, que yo sepa, nunca ha pasado algo así. Sí, supongo que sí. Creo que no ha pasado. ¿Qué compró X? Es difícil justificarlo como una decisión de negocios. Bueno, sucedió en un momento en el que creo que se dio la intersección de muchos problemas relacionados con la libertad de expresión. Creo que hubo, ya sabes, algunas cosas de las que no voy a entrar en detalles, pero como cosas personales, creo que probablemente en su propia vida lo hizo cuestionarse estas filosofías. ¿Cuáles son esas ideologías? ¿Qué tan destructivas son estas ideologías si no podemos discutirlas y cuestionarlas abiertamente? Y así que todos tuvimos mucha suerte. Él pagó un precio personal, eso es lo que pagó. Esto es lo que quiero decir, pero quizás parezca fácil y asombroso para todos. Yo me desplomaría bajo el peso de eso. No creo ser capaz de eso. Eso lo sé de mí. No es nada fácil. Dios mío, el precio personal que pagas es significativo. No pude hacerlo. Creo que es único en ese sentido. Su capacidad de aguantar el dolor. Su capacidad para soportar la pura monotonía, como esa monotonía, es increíble. Nunca he visto nada igual. Quiero decir, supongo que en este contexto, he estado cerca de dos de estas figuras increíbles. Mark, trabajé muy de cerca. Conozco a Elon desde hace más de 15 años. Cuando lo piensas, sobre esos dos. Con Elon, hay una curiosidad intelectual increíble. Una asombrosa capacidad para soportar el dolor y la pérdida. A pesar de su sufrimiento, es increíblemente amable. ¿Cómo? También parece que, no entiendo cómo hace todo. Puedes tuitear tanto, dirigir tantas empresas, tener tantos hijos y, además, ser un gamer, supongo. ¿Cómo es eso posible? Estoy de acuerdo. En cuanto a la planificación. Exactamente. Llegué anoche, comí en el Pink Elephant, me acosté y me sentí culpable. No debería haber hecho más allá. Realmente lo pensé. Ya sabes, vi que mis correos se estaban acumulando, y te usé como excusa. Oh, tengo que estar fresco para hablar. Buenas noches. Fue lo que hice. Tienes razón. Y luego pienso, estoy gestionando una cartera de inversiones y una empresa con mucha intensidad. No sé cómo logras hacer eso 7 veces con todas esas otras responsabilidades. Realmente no sé, Tucker. Desearía que hubiera una respuesta, pero quizás no sea correcto dar una porque todos podrían intentar copiar una respuesta simplista. Creo que te estás olvidando. Es el producto de 20 años de preparación. Comenzó con una empresa, luego fundó 2 empresas. ¿Entiendes lo que digo? Entiendo. Son experiencias repetidas una y otra vez. Durante décadas. Y es importante tener en cuenta, esto demuestra un alto nivel de habilidad. Está demostrando un rendimiento humano excepcional. Más fácil verlo en un deportista, pero eso es también lo que él está mostrando. Está en el nivel más alto de inteligencia humana. Es una mente libre de distracciones que muchos de nosotros quizá no entendamos. Básicamente he renunciado a poseer cosas. Buena idea. Lo he.
No, nunca haré. Ha tuiteado sobre muchas cosas. Nunca le digo estas cosas, pero tengo razones para seguirlo. Pero es como, recibo cosas de él en Twitter que realmente afectan profundamente mi vida. Así que cuando estaba pasando por toda esa turbulencia en 2000, ya sabes, él tuiteó, creo que fue en 2000, no recuerdo exactamente cuándo, pero dijo algo como, acabo de vender todas mis casas y posesiones. Al recordar esto, me acordé de una lección budista que me enseñaron de niño. Y a pesar de todo lo que estaba pasando y toda la ira que tenía, y aunque nunca pensé que el budismo fuera tan efectivo o útil para mí, tomé una lección, despréndete del mundo físico. Lo vi, conecté ese punto conmigo mismo y dije, soy lo opuesto a eso. Es completamente cierto. Estoy totalmente apegado al mundo físico. Guardo un versículo en mi teléfono. No soy un experto en la Biblia, pero guardo este versículo porque significa algo para mí. Quiero decir, 1 de Juan 3, no amen al mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes, porque el mundo solo ofrece un deseo insaciable de placer físico, un anhelo por todo lo que vemos y un orgullo por nuestros logros y posesiones. Estas cosas provienen del mundo, y el mundo se está desvaneciendo junto con todo lo que la gente desea. Ahí lo tienes. Cristiano, no budista, pero el concepto es similar y verdadero. Mismo concepto. Y entonces él tuitea eso. Yo todas sus casas. Todas sus posesiones. Pregunto, ¿qué estoy haciendo? Yo estoy comprando más. Voy a recibir entrega de una cosa y otra. Ahora necesito contratar gente para que administre estas cosas. Pregunto, ¿qué estoy haciendo? Eso me ayudó mucho. Nunca se lo he dicho a nadie, pero sí, estas cosas. Tiene una excelente manera de ayudarte a entender tus propias intenciones. Si estás dispuesto a entenderlo completamente y comunicar tu mensaje claramente, él es un gran ejemplo a seguir. Encuentra lo que te importa. Concéntrate intensamente en eso. Exacto. Así es. Así que, hablando de extremos, comenzamos esta conversación con tu descripción de oyo la palabra viaje, pero es un viaje hacia un nivel mucho más alto de autoconciencia y paz. Y terminas describiendo, con admiración, la decisión de Elon de desprenderse del mundo, incluso mientras se involucra en las cosas que realmente ama. ¿Crees que hay una mayor conciencia espiritual, un mayor anhelo en Silicon Valley, donde realmente importa, debido a que están entre las personas más ricas del país, que antes no existía? Mencionaste que nadie cree en Dios. ¿Crees que eso está cambiando? Pero creo que debería ponerse de moda ser espiritual. ¿No crees que esté cambiando? No creo que esté cambiando. Creo que gran parte de esta riqueza extrema fue creada por personas que están en sus 30, algunas en sus 20 y muchas de ellas en sus 40. Creo que en los próximos 10 o 15 años va a haber una crisis de identidad cuando se den cuenta de que, ya sabes, estaban jugando juegos tontos centrados en cosas superficiales más allá de las propias empresas. Y que hay algo más grande. Propósito, ¿verdad? Debe haber lealtad al país, lealtad al Estado, lealtad a las personas a tu alrededor que ni siquiera conoces. No para aparentar, sino para hacer el trabajo duro y práctico. Parte de eso se basa en la espiritualidad. Aún no está listo. Pero creo que volverá a ser algo genial. Podría volver a ser popular. Creo en Dios, y la razón por la que creo en Dios, y si tuviera que contarle a mis amigos en Silicon Valley, la forma en que introduciría esta idea sería puramente desde una perspectiva científica. Es decir, si crees que es cierto, lo cual creo que la mayoría de la gente lo hace, que hay un momento finito en el que el universo comenzó, explica no el proceso, sino el momento. Y no puedes explicarlo. Y es un agujero sin fin en el que, si pasas tu tiempo, y nuevamente, cuando me sentía muy vacío, ahí es donde comencé. Leí sobre el Islam, leí sobre el cristianismo, leí sobre el judaísmo, volví a leer sobre el budismo. Y la única explicación es Dios.
Creo que esa es una manera de hacer que la gente sea más receptiva. Porque si comienzas discutiendo sobre física y cosmología, la gente es de mente abierta, entonces te preguntas, ¿cómo ocurrió ese momento inicial? ¿Y cómo es el momento antes del principio? Y los abruma. Sus mentes realmente se abruman, que las personas muy habilidosas en tecnología son muy buenas encontrando explicaciones. Y son muy hábiles analizando problemas. Es un término común ahora, pero se refiere a conceptos básicos. No hay una explicación básica de cómo comenzó el universo. No la hay. No hables de la teoría del Big Bang. No funciona. Ni menciones la relatividad general porque la teoría falla. En matemáticas y física, necesitamos hacer grandes suposiciones para mantener las teorías consistentes porque no puedes explicar cómo. Fue el momento del inicio. ¿Cómo? Nadie puede responder cómo. No. Y entonces, si miras todo este mundo vivido a tu alrededor, no sé, estoy lleno de una inmensa gratitud. Entonces, creo que debe ser Dios. Esto me da algo. Antes no tenía esto. Así que lo acepto. No intento imponer esto a los demás, pero a mí me funciona. Me hace un mejor esposo, un mejor padre y un mejor amigo. Ahora hago cosas que... Cuando ocurrieron los incendios, revisaba cómo estaban mis amigos regularmente. Les llamaba todos los días para ver cómo estaban. Cosa pequeña, ¿verdad? Pero son valores que había perdido antes. O simplemente llamar a la gente, preocuparme por ellos. Uno de mis amigos perdió su casa, parte de la tarde, no toda la tarde. Perdón, de nuevo, no quiero exagerar. Que como una hora revisando todas mis fotos en Google, seleccionando imágenes de él y nuestros amigos para hacerle un álbum. Porque lo perdió todo. Puedes reemplazar la ropa, pero estos álbumes de fotos son muy importantes. Y me sentía feliz. Me sentí realmente útil y bien al final de eso. No sé. No obtuve al creer en Dios. Y mi última pregunta es, ¿eres optimista, ya que estamos en un momento de cambio real en el país? ¿Eres esperanzado para el futuro? Pienso que tuvimos una fiebre. Esa fiebre ya pasó. Y lo que debe ocupar su lugar son ejemplos de cómo todas estas cosas que pensábamos que no podíamos hacer, cuando las hacemos, realmente funcionan. Nos centraremos solo en el mérito. Consigue personas increíbles y resultará que conseguirás tu deseo de diversidad, pero no lo lograrás imponiéndolo y obligándonos a aceptarlo. Simplemente vamos a conseguir a la mejor gente y luego van a rendir muy bien juntos. Vamos a proteger y cuidar nuestro medio ambiente porque nos encantan las actividades al aire libre como la caza, la pesca, el camping, el esquí y más. Pero vamos a llegar allí porque realmente lo gestionamos, lo cuidamos y limpiamos todo lo que de otra manera lo destruiría. Así que vamos a probar todo esto. Y creo que funcionará. Y luego, lo otro que necesitamos hacer es cortar todas estas cosas que son estas pequeñas cuerdas que nos están jalando hacia atrás. Es un ejemplo difícil, pero me usaré a mí mismo. Creo que soy una de esas 50,000 personas que pueden ir y luchar con todo por el equipo de Estados Unidos. No puedo. He tenido momentos en que he actuado de manera impresionante, como en un partido de baloncesto. Quiero hacer más de eso. Quiero que el equipo USA se desempeñe muy bien. Solo quiero que sea un poco diferente, un poco más fácil. Pero que podamos simplificar las cosas reduciendo las 60,000 pequeñas reglas a solo 10,000 y confiando en que intentamos hacer lo correcto. Exactamente. Y si fallamos, está bien, pero verifiquen la confianza. Y si fallamos, está bien, háganos responsables. Pero denos una oportunidad para asegurarnos de que el Team America y sus ideales sean el enfoque principal para América, no solo proyectos personales.
Correcto. Entonces, creo que es posible. Pero el tiempo lo dirá. Los próximos 4 años serán extremadamente cruciales. Gracias. Gracias.